la siguiente preguntita a continuación, en la cual nos dice: el formaldehído metanal HCHO es un compuesto que se utiliza en la fabricación de adhesivos y plásticos. En solución acuosa al 40% en masa por volumen, sirve para poder conservar especímenes biológicos. Calcule la molaridad de esta solución. Muy bien, bueno, acá te dan de datos las masas atómicas, ¿no? El carbono 12, el hidrógeno 1 y el oxígeno 16. Bueno, lo que nosotros vamos a calcular en este caso es cómo saber, en primer lugar, cómo saber calcular la molaridad de la solución. Y eso se calcula como el número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. Bueno, no me dan ninguno de esos datos en forma directa, pero lo que me dan ahí es donde dice el 40% de masa por volumen. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué representa esto, profesor? El porcentaje de masa por volumen. Representa de que por cada unidad de masa vas a tener 100 mililitros de volumen. Eso representa, ¿no? Cada vez que te digan el porcentaje de masa por volumen. Ah, ya. Entonces, con eso es lo que se va a trabajar para poder obtener, obviamente, la molaridad. El número de moles, recuerda que se obtiene dividiendo la masa entre la masa molecular. Y así sale facilísimo. Veamos entonces, ¿ya? Mira, el compuesto que se está analizando es el formaldehído, o también llamado metanal. Es un compuesto orgánico que corresponde a la familia de los aldehídos, ¿ya? Se utiliza, como se dice, para poder conservar especímenes biológicos, ¿no? O sea, animales muertos, etc. Muy bien, si yo tengo el porcentaje de masa por volumen, ¿no? Por ejemplo, un A% de masa por volumen, significa que por cada A gramos de soluto, masa de soluto, habrían 100 mililitros de volumen de solución. Ahora, de datos nos dan el 40% de masa por volumen. El 40% de masa por volumen representaría 40 gramos de masa de soluto por 100 mililitros de solución. Date cuenta de que va a ser así de esta manera. Por ahí me dice el profesor, ¿y siempre va a ser así? Por supuesto, siempre será de esa manera. Claro que sí. Muy bien, entonces quiere decir que la masa del soluto vale 40 gramos y el volumen de la solución vale 100 mililitros. Pero el volumen de la solución debe estar en litros para poder transformar. Como se sabe que un litro tiene 1000 mililitros, lo dividimos entre 1000. Y eso te va a dar 0,1 litro. Claro que sí. Volumen de solución vale 0,1 litro. Muy bien, el volumen de la solución ya sabemos que vale 0,1 litro. Entonces le ponemos 0,1. Lo que me faltaría es calcular el número de moles del soluto, que no lo tengo. Pero, profe, ¿cómo se calcula el número de moles del soluto? Muy fácil. Se calcula dividiendo la masa del soluto entre la masa molecular del soluto. Así se calcula. La masa del soluto lo tengo acá, vale 40 gramos por eso. Y la masa molecular del soluto sería el metanal, pues, ¿no? Sería 1 más 12, porque acá están los datos, más 12, 13, 14 y más 16, 30. Ya, profesor, sería 40 sobre 30. ¿Y eso cuánto te va a dar, profe? Eso me va a dar 1,3333. Ya, bueno, 1,33 le pondremos. Ya, entonces sería 1,33. Dividiendo esos dos me daría la molaridad, que sería 13,3 molar. Señoras y señores, déjenme decirles que esta sería la respuesta de mi problemita. La clave, la E de enano. Fácil y sencillo como todas. La resolución del examen, veamos, dice: los hidrocarburos son compuestos orgánicos constituidos solo por carbono e hidrógeno, por eso se le llama hidrocarburos, pues, ¿no? Hidro de hidrógeno, carburo de carbono. Se caracterizan porque sirven como combustibles. Bueno, pregunta: en la combustión completa de estos se producen, ¿qué es lo que se produce en la combustión completa, no? En primer lugar, ¿qué es lo que entendemos nosotros por una combustión? ¿Qué sabemos por una combustión? Simplemente viene a ser una reacción que va a existir entre dicho hidrocarburo combustible con el oxígeno. Y eso nos va a dar como reactantes diferentes sustancias, obviamente, ¿no? Pero el producto es el que yo requiero. Este producto puede ser una de estas alternativas, pero para ello tú tienes que saber cuándo la combustión es completa, cuándo la combustión es incompleta.
completa. ¿Ya? A ver, veamos entonces, mira. Más o menos por acá va la previa explicación, en donde decimos, la combustión es la reacción exotérmica de un combustible con el oxígeno. O sea, este combustible va a reaccionar con el oxígeno para poder darnos el producto que obviamente tiene que ser uno de ellos. Pero, obvio, para ello hay que clasificarlo, porque en este caso la reacción por combustión puede ser de dos tipos. Puede ser combustión completa o puede ser combustión incompleta. ¿Cuándo se dice que es una combustión completa? Una combustión completa es aquella que se hace con suficiente cantidad de oxígeno. Entonces, como se hace con bastante oxígeno, el combustible al reaccionar con el oxígeno te va a dar como resultado, como productos, el dióxido de carbono con el vapor de agua. Claro, eso es lo que te va a dar como resultado luego de la combustión. Un vapor caliente es por eso que cuando tú ves las llamas, ves como una especie de imagen borrosa, ¿no? Cuando tú quieres ver a través de alguna llama vas a ver una imagen borrosa. ¿Por qué, profesor? Eso se debe al vapor caliente de agua, pues, ¿no? Eso refracta la luz y permite que veas cosas borrosas. El dióxido de carbono obviamente se va a acumular en la atmósfera y va a producir el llamado efecto invernadero luego de ello, pues, ¿no? Muy bien, la combustión incompleta es aquella que se realiza pero con poca cantidad de oxígeno. La cantidad de oxígeno no es suficiente, por ello que los productos ya no van a ser los que vamos a observar acá, sino puede ser de dos tipos. Si hay poca cantidad de oxígeno, obviamente tendría que darte como producto el monóxido de carbono con el vapor de agua. Una sustancia totalmente tóxica a diferencia del dióxido de carbono, ¿no? Tenemos acá nosotros, cuando el combustible se realiza ya no con poca, sino por pequeñísima, mínima cantidad de oxígeno, te va a producir carbono sólido con vapor de agua, pues, ¿no? Entonces, estos dos casos son aquellos que se les va a conocer como combustión incompleta, donde obviamente lo requerido no es como el anterior, y eso se da porque no hay suficiente cantidad de oxígeno para dicha reacción, por eso, simplemente. Así de fácil y sencillo, como todas. La clave, ¿cuál sería, profesor? Obviamente te están pidiendo cuáles son los productos, ¿no? Los productos que se van a producir van a ser dióxido de carbono y vapor de agua en la combustión completa. O sea, la clave es la E de enano, claro que sí. Fácil y sencillo como todas. En la solución del presente examen veamos lo siguiente, nos dice: una de las aplicaciones de la electrólisis es la obtención de metales y no metales en estado puro a partir de sus compuestos. En la electrólisis del cloruro de sodio fundido, en el cátodo se produce el y en el ánodo se produce el. Bueno, entonces vamos a observar nosotros, ¿no? Bueno, la electrólisis en este caso es aquel proceso en el cual nosotros vamos a romper la estructura de una sustancia, de un compuesto químico, para obtener los metales puros que lo dieron origen. Claro, en este proceso obviamente en primer lugar vamos a obtener elementos en estado iónico. Luego estos elementos van a neutralizarse de acuerdo al balance de redos que existe entre ellos, ¿no? Bueno, entonces, profesor, ¿qué ocurriría acá en este caso? En este caso nosotros vamos a ver la siguiente celda electrolítica, en el cual tenemos nosotros el cátodo y el ánodo. El cátodo obviamente es la parte negativa que se origina a partir de la fuente que se presenta acá, ¿no? Obviamente negativo, entonces el cátodo registrado como negativo. Acá la fuente de la parte positiva, entonces acá se registra el ánodo como la parte positiva. Bueno, el cloruro de sodio, que es NaCl en estado líquido, ya que se encuentra fundido, obviamente se va a disociar. Se va a disociar en dos partes, las cuales van a ser iones de sodio, que serían iones positivos, ¿no? Ya que obviamente el sodio tiende a perder electrones, y iones de cloro, los cuales van a ser negativos. Y por la fuerza de atracción eléctrica es obvio que los iones de sodio se van a ir hacia el cátodo, mientras que los iones
del cloro se irán hacia el ánodo. ¿Te das cuenta? Eso es por la atracción. Positivo se trae con negativo, negativo se trae con positivo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que como te vuelvo a recalcar, por medio de esa electricidad que se le va a brindar al sistema, entonces el sodio se va a depositar acá en este contenido. Se va a depositar como una sustancia sólida, brillante, ¿no? Tal y como lo puedes observar, encima del cátodo. Este sería el sodio, pero en estado sólido. Claro. Bueno, luego que se neutraliza, bueno, por la diferencia de electrones que hay. Luego el cloro obviamente va a salir en forma de burbujitas. ¿Por qué, profesor? Porque el cloro es gaseoso, ¿no? Su naturaleza es gaseosa. Entonces el cloro, bueno, saldrá en forma gaseosa, ¿no? En estado gaseoso, tal y como lo podemos observar ahí. Bueno, obviamente su naturaleza también es diatómica, entonces saldría como Cl2, ¿no? Tal y como lo vemos ahí. Bueno, entonces estos son obviamente los resultados que se van a obtener luego del balance electrónico que se pueda dar. Entonces podemos observar nosotros que en el cátodo se va a producir sodio en estado sólido, porque como te vuelvo a recalcar, es la naturaleza del sodio, y cloro diatómico en estado gaseoso, depositado en el ánodo. Bueno, entonces eso es lo que va a ocurrir. Entonces en la pregunta nos decía, en el cátodo que se produce, sodio en estado sólido, y en el ánodo que se produce, cloro en estado gaseoso. Claro que sí. La clave sería la A de animal. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Nos dice, el ciclo del agua depende de la energía solar y se inicia con la evaporación de las aguas superficiales de los mares, ríos, lagos y con la transpiración de las plantas. Gran parte del agua evaporada se convierte en nubes, desde donde regresa a la superficie como lluvia, granizo o nieve. Respecto a la conversión del vapor de agua en lluvia, granizo o nieve, marque con verdadero o falso en cada una de las siguientes proposiciones y señale la secuencia correcta. Muy bien, entonces nos dice, ocurre un cambio químico, se produce un cambio físico, la composición química del agua no cambia, se forman nuevas sustancias. Muy bien, entonces estamos ante el tema de materia y obviamente las características acerca de los fenómenos que ocurren. En este caso se trata acerca del agua. Mira, el ciclo del agua comprende lo siguiente. A partir de los lagos, ríos o mares, estos se van a evaporar. Se van a evaporar de tal manera de que van a formar las nubes. Obviamente las nubes representan el agua en estado gaseoso, ¿no? O agua en forma de vapor. Entonces vamos a decir nosotros que las nubes en ambos casos representaría el agua en forma de vapor, claro. Pero ahora, estas nubes obviamente cuando llegan a un lugar más frío del que estaban anteriormente van a cambiar de estado. ¿Por qué, profesor? Simplemente por la acción exotérmica que se produce acá. Entonces, el agua en estado gaseoso va a proceder a convertirse en lluvia, ¿no? Tal y como estamos observando, el cual representaría para nosotros el agua, pero en estado líquido, ¿no? O también podría convertirse en granizo, el cual representaría para nosotros agua, pero en estado sólido. Nos damos cuenta de que en sí viene a ser lo mismo, o sea, ya sea en estado líquido o en estado sólido, era lo mismo H2O, agua, de lo que se tenía al comienzo. Bueno, salvo de que sea de repente un fenómeno en el cual se combine con un óxido de azufre o un óxido de nitrógeno y se produce una lluvia ácida, ¿no? Eso es otra cosa. En este caso no nos están hablando acerca de eso. Nos hablan simplemente de que el agua se va a convertir en lluvia, o sea, lo que es agua líquida, o el agua se va a convertir en granizo, lo que es agua sólida.
¿Te das cuenta? Claro, o nieve también podría ser, ¿no? Entonces, en este caso estamos observando que el agua sigue siendo lo mismo. Y eso va a formar parte de lo que es el ciclo del agua. O sea, ¿qué quiere decir? Un ciclo perpetuo en el cual el agua va a conservar esta transformación. Va a volver a ser gaseoso, nuevamente líquido sólido, gaseoso, líquido sólido y así sucesivamente. ¿Te das cuenta? Hasta el sólido puede volverse líquido también, ¿no? Por medio del calentamiento de la atmósfera o de la temperatura terrestre. Bueno, entonces en esos casos veremos nosotros la respuesta que podamos hacer. Bueno, hay dos tipos de cambio cuando nosotros analizamos esto: el cambio físico y el cambio químico. El cambio físico es aquel que no cambia la estructura de la sustancia y la sustancia sigue siendo la misma. El cambio químico es aquel que sí cambia la estructura interna de la sustancia y se forman nuevas sustancias. En este caso estamos hablando de un cambio netamente físico. ¿Por qué, profesor? Es un cambio netamente físico porque las sustancias no están cambiando, siguen siendo las mismas sustancias. ¿Te das cuenta? Entonces con ello vamos a responder la preguntita que tenemos acá. ¿Ocurre un cambio químico? Eso es totalmente falsa como todas. ¿Por qué, profesor? Porque el cambio es físico. Pues no, ya que obviamente no hay un cambio de sustancia. La sustancia sigue siendo la misma. ¿Se produce un cambio físico? Eso es verdadero como nosotros. Claro que sí. La composición química del agua no cambia, por supuesto, verdadero. El agua sigue siendo la misma sustancia. ¿Se forman nuevas sustancias? Eso sería recontra falsaza, ¿no? Ya que obviamente no se está formando ninguna nueva sustancia, ¿ya? Por si acaso. Entonces la secuencia correcta sería falso, verdadero, verdadero, falso. La clave es la B de burro. Fácil y sencillo como todas. Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Se considera agua potable al agua inodora, insípida e incolora, que contiene oxígeno y sales disueltas en una concentración adecuada y que está libre de gérmenes patógenos y sustancias tóxicas que ponen en peligro la salud. Para alcanzar estas condiciones, el agua se debe someter a un proceso de potabilización con la finalidad de eliminar completamente los iones, eliminar totalmente los microorganismos, hacerla apta para el consumo humano, eliminar las partículas en suspensión y clorarla, tratarla y hacerla cristalina. Bueno, obviamente el agua que nosotros bebemos, que nosotros utilizamos para bañarnos, que nosotros de repente utilizamos para regar el parque, etcétera, etcétera, es agua que llega a nuestras casas o de alguna forma la obtenemos porque ha pasado por un proceso de potabilización, ¿no? Entonces, para que esta agua sea apta para que nosotros podamos usarla, simplemente tiene que pasar por 4 pasos, ¿no? A los cuales se le va a conocer como la potabilización del agua. Estos 4 pasos son los que te estoy señalando a continuación. En primer lugar tenemos la coagulación, que se trata de agrupar en este caso a las partículas que producen o que hacen que el agua se vuelva turbia, ¿no? Ya que el agua pura es agua cristalina. Entonces, como el agua turbia, obviamente lo hace porque hay ciertas sustancias que se han disuelto en el agua. Entonces nosotros agrupamos esas partículas que provocan la turbulencia y bueno, de alguna forma las separamos. Pero ¿cómo las hacemos para separar? Bueno, con el siguiente paso, que vendría a ser la sedimentación. Ya que la mayoría, la gran cantidad de esas partículas tienen una densidad mayor que la del agua, entonces van a caer por simple gravedad. A eso de ahí se le llama sedimentación. Pero para ello el agua tiene que estar en reposo para que se pueda provocar fácilmente la caída de esta sustancia. Bueno, entonces la sedimentación permite separar esas partículas coaguladas en el agua y, bueno, poder obtener así el agua incolora, ¿no? Que es la que nosotros deseamos. Pero no todas las partículas se van a separar por sedimentación. ¿Por qué? Porque hay partículas que van a tener o van a alcanzar la misma densidad del agua o van a tener menor densidad que la del agua. Entonces, esas partículas no se van a poder sedimentar. Para ello se sugiere el proceso de filtración, pasar por una finísima malla o para hacer que se retengan esas partículas que no hayan sido sedimentadas.
Y con este tercer paso ya podremos nosotros obtener un agua cristalina, ¿no? O sea, con la filtración. Bueno, pero con todos estos pasos lo único que hemos hecho es eliminar las partículas que producían la turbulencia del agua. Pero bueno, existe un cuarto paso que se trata de desinfectar en este caso el agua. ¿Por qué? Ya que el agua es un hábitat rico para bacterias, para microorganismos. Entonces estos microorganismos pueden estar dentro del agua, ¿no? Pueden vivir dentro del agua. Entonces la cloración consiste en darle sales de cloro, ya que el cloro es un excelente reactivo, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros de que esas sales de cloro van a eliminar los gérmenes patógenos que se encuentran en el agua y así darnos el resultado que nosotros queremos. Pero obviamente no todos los gérmenes se van a eliminar, ¿no? La gran mayoría de ellos. Es por eso que el agua potable, para que tú la puedas consumir, necesariamente tiene que ser hervida, ¿no? Para asegurarnos de eliminar la mayor cantidad de gérmenes, porque esos gérmenes todavía te pueden hacer daño, los que están en el agua potable, ¿no? Pero bueno, hasta este cuarto paso en la potabilización se hizo un gran avance. ¿Por qué? Porque ya los seres humanos ya podemos tener un agua apta para poder usarla, un agua apta para nuestro consumo, ¿no? Entonces por eso decimos, esto permite obtener agua apta para el consumo humano. Y esa es la finalidad que tiene el agua potable. Por eso que nosotros decimos que la potabilización del agua es hacerla apta para el consumo humano. La clave es la C de ceviche. Fácil y sencillo como todas.